Quisiera darles la bienvenida, amigos míos, a los monumentos de la profecía. Creemos que este va a ser un estudio bíblico espectacular, porque vamos a tomar los puntos sobresalientes de la profecía de la Biblia y los vamos a desglosar juntos. Es algo que he estado haciendo durante 30 años y no me canso de ver lo milagroso de la palabra de Dios y compartirlo con los demás. Veo que cambia la vida de las personas. Ahora quiero darles un examencito. ¿Reconoce alguno de estos lugares? El de la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Y dónde está ubicada el Eiffel Tower? En París, en Francia. ¿Y el de la derecha? Inició en Francia. Y ahora está en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Estos son monumentos reconocidos en el mundo entero. ¿Y qué me dicen de los siguientes dos? ¿Reconoce el edificio blanco? Tenemos el Taj Mahal. ¿Y dónde está ubicado? En la India. Y a su lado tenemos las grandes pirámides. ¿De dónde? De Egipto. Estos son monumentos que conocemos en el mundo entero y nos ayuda a identificar lugares, ubicaciones y momentos en la historia cuando fueron creados. Hay un número de monumentos en la Biblia que también nos dan algunos vislumbres de dónde estamos en el continuo bíblico de la historia. Y es en eso en que se basa la lección de esta noche. Hubo un sueño que se le dio a un rey de la antigüedad, se llama Nabucodonosor. Y la lección se titula El sueño de las edades. Hay varios momentos en la historia cuando Dios le da a los monarcas un sueño como para ayudarles a comprender lo que sucede y así pueden ayudar a diseminar la información al pueblo. Así la gente no piensa que la vida es solamente una serie de accidentes sin significado. ¿Cuán falto de propósito sería la vida si no tuviera propósito? Si todo fueran solamente accidentes biológicos sin Dios, carece de significado la vida. Dios le da significado a la vida y el conocimiento de que Él está en control y las cosas no solamente se desenvuelven fuera de control. Eso nos ayuda a ver que hay un propósito en la vida. Hay otros momentos de la historia donde Dios le ha dado sueños a los monarcas. Tal vez recuerdan el sueño del faraón de Egipto, como para ayudarle a prepararse al ver o hacerle frente a lo que iba a suceder a ese país, y José le ayudó a interpretar el sueño a este señor. Otro dato muy interesante, Sir Isaac Newton, uno de los grandes científicos en la historia. Es padre del cálculo y su libro sobre las matemáticas llegó a ser como el libro de texto durante muchos años de la filosofía mecánica. Construyó el primer telescopio reflector y solo lo que pensamos de él es decir, bueno, estaba debajo del manzano y cuando le cayó una manzana, y eso muestra su genio de Newton. También fue astrónomo, matemático, físico. Un hombre brillante, pero lo que mucha gente no sabe es que también fue un estudiante ávido de las profecías bíblicas y él creía firmemente en la confiabilidad de la profecía bíblica. Le encantaban los números y es realmente un genio matemático y se dio cuenta que los números en la Biblia no podían alinearse tan perfectamente a menos que hubiese una mente mayor detrás de todo. Es el padre del cálculo y eso lo reconoció al leer la Biblia. Pero no es todo. Hay otros científicos como Michael Faraday y Cristóbal Colón. Ellos quedaron fascinados con los libros de la profecía. Y el libro favorito de Isaac Newton es Daniel. ¿Y por qué? Porque hay muchas profecías del tiempo en el libro de Daniel. Y en otra noche vamos a hablar de las profecías del tiempo. Pero ahora vamos a ver las que están en Daniel 2. Y la mayor parte de esta presentación tendrá que ver con este sueño de las edades que este antiguo rey tuvo. Nabucodonosor, cuyo nombre se pronuncia de diferentes maneras y también se escribe de diferentes maneras, fue rey de Babilonia. Su imperio realmente estaba en la cúpula del poder en los tiempos antiguos y tenía un sentido de imperio muy amplio. Uno de los primeros reinos fue construido por Nimrod cuando dejó la Torre de Babel y fundó el reino de Babel. Y más adelante, aun cuando se destruyó esa torre, Nabucodonosor lo reconstruyó todo. Y vamos a ver un poquito lo que abarca todo esto. Sin embargo,
al leer en Daniel 2, eso nos dice que el rey se durmió una noche y quedó preocupado con el futuro. Había conquistado a todos los diferentes reinos, incluyendo Egipto y Jerusalén, trayendo miles de cautivos, los amonitas y los moabitas y los del reino de Tiro y tantos otros. Él llegó a ser un rey de reyes y se preguntaba cuánto duraría. Aun cuando reinó 45 años, a mitad de camino se preguntó, la vida humana es temporal, ¿y qué va a suceder con este imperio cuando yo ya no esté? Salomón se preguntaba lo mismo. Lo construyes todo y es vanidades de vanidades. ¿Qué va a pasar cuando ya no estés? Él se acostó preocupado por el futuro y Dios le dio un sueño maravilloso, sumamente vívido. Y todos tenemos sueños, algunos extraños, sin significado. Antes yo esquiaba y salíamos a esquiar varias veces a la semana y en la noche yo soñaba y decía, bueno, yo estaba esquiando y decía, este no es un sueño sobrenatural, pero como dice mi esposa, me gusta jugar el racquetball y es un juego muy rápido porque uno siempre está dando tiros. Y una vez por la noche, de repente, yo quería hacer un tiro y ella me dice, bueno, ¿qué te pasó? Aún Eclesiastés dice que el sueño viene por la multitud de negocios. No todos los sueños significan algo. Sin embargo, él tuvo un sueño que estaba absolutamente seguro que era tridimensional, vívido y divino. Sabía que tenía significado, pero no lo conocía. Y uno lo puede leer. Y si vamos juntos en la Biblia, vamos a entrar al versículo 31. Y es lo que soñó, y esto es Daniel que le hace el relato del sueño. Tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí tenemos una gran, espléndida imagen y ahora manténganse en mente que una imagen en la Biblia se les dijeron que no adoraran a las imágenes y había muchas en Babilonia. Así que en la mente judía el reconocer la idolatría era prohibido. La imagen tenía una cabeza de oro puro y su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido y el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las arenas del verano. Estos metales pesados de repente se hicieron como el tamo y se los llevó el aire. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. No se encontró, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. ¿Qué significa este sueño? Este es un resumen del sueño y ahora vamos a meternos a la lección y vamos a ver el inicio del capítulo 2 y punto por punto lo vamos a repasar viendo juntos este capítulo porque este sueño de las edades nos da un panorama de la historia desde el momento que Nabucodonosor tuvo el sueño hasta el final de este mundo. Y trata de ver dónde nos ubicamos en el esquema del tiempo al estudiarlo. Y con esto en mente, como introducción, vamos a adentrarnos a la lección. Y dicho sea de paso, aquí está. Este es un amigo mío que tuvo una organización evangelística y me dio esta imagen y posiblemente hago referencia a Melvin aquí. Le voy a dar un nombre. Espero que nadie se llame Melvin aquí. Vamos a adentrarnos al estudio, iniciando con la pregunta número 1. Yo veo que una de las mejores formas de enseñar es el formato de preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios le dio este sueño al rey de Babilonia? Y ahí lo vemos en la Biblia. Todas las referencias las vamos a encontrar en Daniel 2, 28. Hay un Dios en los cielos que revela ¿qué? Los misterios y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los postreros días. Los secretos del futuro se revelan en este sueño, dice el profeta Daniel. Bueno, cuando el rey tuvo este sueño por primera vez, no sabía su significado e instintivamente llamó a todos los sabios y consejeros. Llegaron ellos y les dijo, tuve un sueño, no sé lo que signifique.
Y ellos estaban recibiendo sueldo, tiempo completo, y eran los astrólogos y los magos y las personas que leían los naipes. Y bueno, ¿qué significa esto? Y bueno, dinos el sueño y te vamos a dar su significado. Y sabes, ¿alguna vez has tenido un sueño y cuando te levantas está vívido y a los 20 minutos se te hace difícil entender o recordar? Porque el cerebro, sucede en diferentes partes del cerebro. Bueno, ya se me está olvidando los detalles. Ustedes deben ser magos. ¿Cómo sé yo que no están manufacturando, que se están inventando una interpretación? Demuéstrame que tengan habilidades sobrenaturales para interpretar el sueño. Dime lo que es el sueño y entonces sabré que me podrán dar la interpretación. Mira nomás, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dicen ellos. No, así no funciona. Tú danos el sueño y nosotros vamos a inventar, no, te vamos a dar una interpretación. Y él dijo, no, y se empezó a enojar porque ellos estaban haciendo excusas y él quería tener la respuesta del significado de este sueño. Y por eso se irritó. Y la pregunta número 2, cuando los consejeros del rey no pudieron revelarle e interpretar el sueño, ¿cuál fue la orden de Nabucodonosor? Y el rey dijo, y aquí lo podemos ver, la respuesta en 2:12, el rey mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y en este punto tengo que darles un trasfondo. Les dije que Nabucodonosor había conquistado Jerusalén hace unos años antes. Y entre a las personas que habían traído al reino con tantos otros millares de judíos, trajo a algunos de los príncipes de la línea real, les entrenó en el lenguaje de los babilónicos como para que ellos puedan estar entre los consejeros y también podrán representar a los millares de judíos en el reino. Sabía que los judíos eran personas muy sabias, conocía el templo de Salomón y más, lo había destruido, eran sofisticados y los voy a entrenar, dice, en nuestro idioma. Y eran parte de los sabios, pero no los habían invitado aquí cuando él quiso la interpretación del sueño. Y al hacer el decreto de matar a todos los sabios, finalmente Daniel y sus 3 amigos, y tal vez ya saben sus nombres, Sadrach, Misach y Abednego, escuchan del asunto y se preocuparon. ¿Pero por qué pasa esto? Número 3. Cuando Daniel supo del decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey? ¿Y qué le dijo a sus amigos? Y aquí tenemos la respuesta. Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego sigue diciendo, Daniel fue a su casa porque el rey le dio tiempo. Él quería saber lo que era el sueño. Y él dice, bueno, si los mato todos, no voy a saber lo que era el sueño. Y aquí habían jóvenes que él había probado y que eran muy brillantes, con integridad, eran fieles a su religión, cuando otros habían claudicado. Y ellos dijeron, dame un tiempo y le vamos a dar al rey. Y bueno, pues no quiero perder esta oportunidad. Así que dijo, bueno, voy a ver lo que saben ellos. Así que entonces él fue a su hogar y él se lo hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Así que llegaron a la casa y tuvieron una reunión de oración. Y bueno, tú sabían que tendrías que soñar algo que yo había soñado y me lo dices o te mueres. Así que tuvieron mucha oración. Cuando el Señor reveló el sueño de Daniel, ¿a quién rindió alabanza y crédito? Él pudo haber dicho, mira, yo tengo las habilidades sobrenaturales, necesito un aumento de sueldo. Quiero que me promuevan. Él no lo dijo. Él dijo, yo te agradezco, oh Dios de mis padres. Y luego le dijo a Nabucodonosor, hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Y ahí está nuevamente esa palabra. Hay un secreto que se revela del futuro. Ahora sí nos vamos a adentrar al sueño. Imagínate, cuando Daniel viene ante el rey, empieza a decirle al rey lo que él vio en su sueño. Imagínate a Nabucodonosor ahí sentado en su trono, con boca abierta, fascinado por lo que estaba escuchando. ¿Y cuáles son los 2 objetos que dijo Daniel que el rey había visto en el sueño? Él dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen.
Anteriormente en Daniel, habla acerca de una imagen como un león y como un leopardo y como un oso, y nos habla acerca de estas imágenes como los animales. Esta imagen no se conecta con un animal y la mayor parte de los eruditos están de acuerdo que es como un hombre, porque habla acerca de los dedos de los pies y los brazos y las piernas, y las imágenes de los artistas hacen una representación más o menos como lo que tienen en las imágenes de los tallados de los babilónicos. Así que aquí hay cierta precisión con este cuadro que vemos en este momento. Y aquí vemos una gran imagen. Y luego lo segundo, además de la imagen, viste que había una piedra. Así que tenemos dos cosas principales que son raras en este sueño. Uno es una piedra y otro es una estatua. Uno representa el reino de Dios. El ídolo representa los reinos del hombre. Y ahora, cuando los judíos hicieron su altar, Dios les dijo, ni siquiera lo toquéis con un cincel, porque lo has contaminado. Toma piedras y construye mi altar de 12 piedras ásperas. Ellos no querían que la gente se metiera con los idolatrías. Los 10 mandamientos, el centro del reino de Dios, es decir, tenemos todo lo que es santo, la montaña, la ciudad, el templo, el arca, todo lo santo de los santos. Lo único que estaba dentro del arca eran las tablas de piedras escritas por los dedos de Dios. En la mente judía, esta piedra que destruía la imagen era el reino de Dios. Así que tenemos estos dos elementos opuestos en el sueño. Así que vamos a descifrar lo que viene aquí. Daniel les cuenta el sueño. Y ahora Daniel le empieza a contar el significado. Después de contarle acerca del sueño, le dice, mira, imagínate que el rey está diciendo, sí, eso es exactamente lo que vi. Claro, eso lo soñé. ¿Cómo lo supiste? Y ahora está emocionado el rey. Así que cuando Daniel se dispone a contar el significado del rey, ¿será que el rey va a dudar de la certeza de sus significados? No. Si yo tengo un sueño vívido y tú me dices exactamente lo que yo soñé, y después me dices, te voy a dar su interpretación, yo te voy a escuchar. El monarca está totalmente conectado. Y número 6, ¿qué representa la cabeza de oro? Daniel le dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. El reino, la visión de todos los imperios del mundo va a iniciar con este imperio prominente de Babilonia y va a llegar hasta el final de los tiempos. Y se van a dar cuenta que ahí estamos ahora y empieza con la cabeza de oro. Y posiblemente hizo que Nabucodonosor se sintiera bastante bien cuando lo dijo, eres esa cabeza de oro. Y bueno, si tú te quieres llevar bien con el rey, tú le vas a decir, no le cuentes nada más, eres la cabeza de oro, ¿verdad? Eres el principal de todos. ¿Y por qué le dijo que Nabucodonosor iba a ser la cabeza de oro? Es porque este sueño desarrolla todos los imperios de este mundo que iba a impactar al pueblo de Dios en las Escrituras desde el tiempo de Daniel hasta el final de los tiempos. Durante el tiempo de Daniel, el pueblo de Dios había sido conquistado y estaban desparramados por todo el mundo. Los reinos que se mencionan al estudiar esta noche no se representan todos los reinos del mundo. No vas a encontrar ninguna referencia. A inicio de año estuve en China. He estado allí varias veces. Pero pudimos llevar a cabo una campaña evangelística pública en una ciudad de 6 millones de personas. Fue maravilloso porque esto fue algo televisado. Tuvieron un gran imperio, aún en los tiempos de Nabucodonosor. Y si saben la historia, había grandes imperios entre los mayas, también entre los incas en Sudamérica y también en el sudeste de Asia. Había tantos diferentes imperios, pero los reinos que fueron mencionados en este sueño son los que hicieron un impacto directo sobre el pueblo judío al inicio del sueño y también para las demás personas al final del sueño. Esto está delineando la historia del mundo. A Babilonia se le llama la cabeza de oro porque era un imperio dorado. Es algo fascinante. Tengo algunos datos aquí que provienen del historiador antiguo Heródoto,
que habla acerca de Babilonia. Es decir, algunos de sus arqueólogos dicen que es tan fenomenal que ni siquiera pueden creer su veracidad. Pero el historiador griego de 450 a.C., Heródoto, nos dice que las paredes que rodeaban la ciudad tenían unos 90 kilómetros. ¿Te imaginas? Había suficiente espacio ahí en esa explanada. Los muros tenían aproximadamente 91 metros de altura y un espesor de 24 metros abajo y 7.5 metros arriba, en las cuales podían pasar 2 carretas tiradas por 4 caballos como una autopista. Y esto es durante los 45 años del reinado de Nabucodonosor, que fue cuando en su pleno esplendor, una ciudad cuadrada con aproximadamente unos 24 kilómetros por cada lado, con muros de ladrillo cubiertos con ladrillos vidriados de color azul y oro. Y detrás del muro principal había otro muro de unos 23 metros de espesor. El río Éufrates corría por debajo de los muros, irrigando la ciudad entera. Había más agua en el río en aquel tiempo porque ahora lo está utilizando Turquía y otros países en el norte. El Éufrates antes tenía mucho más agua que ahora. Y tenía también una trinchera profunda llena de agua alrededor de las paredes. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que podemos ver en la pantalla. Nabucodonosor se casó con la hija del rey de los Medos y ella quedó decepcionada porque el imperio Medo en el norte tenía montañas. Pero Babilonia es una tremenda planicie, así que ella sentía nostalgia por su hogar y él le dijo: no te preocupes, querida, te voy a construir una montaña y la voy a poblar de árboles. Entonces él construyó unos jardines en terrazas y como tenían que regarlo, crearon algunas máquinas para poder tomar y levantar el agua y caían en cascada como para irrigar esos jardines. Estos fueron hechos por los hombres. Sin embargo, ellos construyeron bombas para el agua aún en aquellas épocas. Tenían toneladas de oro en todas partes. Tenían una mesa de oro que pesaba toneladas y tenían estatuas de oro. Y realmente fue un reinado de oro. Y tal vez debiéramos leer un poquito acerca de lo que nos dice, acerca del tamaño de Babilonia y las maravillas que había en este lugar. Sin embargo, este era un reino dorado. Y si uno lee en Daniel 4, Nabucodonosor en realidad era tan orgulloso del imperio que él caminaba por sus balcones y decía: ¿acaso este no es el gran reinado que yo había construido para mí mismo? Y él era la cabeza de oro. Una de las cosas interesantes que escuchamos y que estudiamos en este momento, estudiamos Babilonia antigua. ¿Y sabe lo que es? Nuestro hijo estaba en la Marina hace unos años y él estaba en Irak. Y ahora Irak está en las noticias con ISIS. Y cuando uno lee en la Biblia acerca de Jonás y Esther y Daniel y Ezra y Ezequiel y Nehemías, cada uno de ellos entraban y salían del mismo territorio que está en los encabezados en estos días. Los guerreros ISIS, depende de cuál elemento estás hablando, luchan ahora para construir, para restaurar un imperio califato, porque se han inspirado por lo que Nabucodonosor una vez tuvo en esa región de antigua Persia. Les gustaría tener su propio imperio, porque los países islámicos están divididos. Y miras un mapa, es el mismo territorio. Algunos podrían o no saber que Saddam Hussein era su gran ambición también, que él pudiese restaurar la gloria antigua desde los días de Nabucodonosor, cuando eran un imperio mundial. Y aquí había una foto donde había un póster de Saddam y él dice que es la reencarnación de Nabucodonosor. El Nabucodonosor que decimos o que hablamos esta noche es el Nabucodonosor II, pero como nadie conoce el primero, pues no lo vamos a mencionar. Él es el primero y él es el único. Este es el ejemplar de una moneda acuñada por Saddam Hussein con su rostro enfrente y una visión de Nabucodonosor en la parte de atrás. ¿Y por qué crees que invadió a Kuwait? Él quiso expandirse para poder dominar todo el petróleo y ser el líder del mundo islámico y poder restaurar la gloria antigua. Hay una profecía judía que dice que Babilonia jamás sería restaurada. Y Nabucodonosor quiso evitar esa profecía y él dedicó no Nabucodonosor, Saddam Hussein.
Él dedicó $500 millones tratando de restaurar la antigua Babilonia de acuerdo a como decía la profecía judía que no podría ser. Y en medio de este primer intento, vemos algunos de los trabajadores aquí, la guerra del Golfo. Y eso detuvo el proceso, se le gastaron todos los recursos y estaba a punto de empezar la reconstrucción cuando se desató la Segunda Guerra del Golfo y finalmente fue arrestado y tuvo un final desafortunado. Aquí está la profecía que encontramos en el libro de Isaías. Habla acerca de lo que sucedería a la antigua Babilonia después de Nabucodonosor. Dice, y Babilonia, y esto es Isaías 13, 19 al 21, y Babilonia, hermosura de reinos, de los ornamentos, de la grandeza de los caldeos, será como cuando Sodoma y Gomorra las trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni llevará allí la tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas serán llenas de hurones, y ahí habitarán avestruces y saltarán las cabras salvajes. Y uno va este día y no hay nada, nunca pudo reconstruir. Había algunos lugares turísticos y quería que fuera la capital, pero Dios lo detuvo. Regresamos a Daniel, que hablaba con Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede después de esto en el sueño? Él se detuvo ahí en la cabeza de oro, el número 7. ¿Será que duraría para siempre el reino babilónico? Él dice, después de esto, este es el resto del sueño. Después de ti, ¿qué vendrá? Otro reino. Eso lo pueden escribir. Es inferior a ti. Si yo no puedo tener oro, me contento con el plata. Sin embargo, la onza de plata no es lo mismo que una onza de oro. Los minerales disminuyen en valor en la medida que van bajando. Sin embargo, aumentan en su dureza. Todo a través de la imagen. Y lo acabo de notar, y después hablaremos más de esto. Otra profecía de lo que hablamos es qué va a pasar en Babilonia, y eso sucede en Jeremías. En Jeremías 25:12 dice, voy a castigar al rey de Babilonia, y no fue al rey Nabucodonosor, bueno, también a él sí, pero fue a su nieto que fue castigado. Voy a castigar al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, y la tierra de los caldeos lo voy a convertir en desolación. Y eso es lo que encuentras en este momento en esta región. La Biblia nos dice también, al llegar al capítulo 5 de Daniel, y vamos a poder ver todo el libro de Daniel hoy, el capítulo 5 nos habla acerca de cómo sucede. Nabucodonosor, él tuvo un reinado de 45 años y finalmente se convierte, si lees el libro, al final, después de varios episodios, él, al final de su vida, alababa al Dios de los judíos, creía en él. Y tal vez lo podríamos ver en el cielo si llegamos ahí. Sin embargo, su nieto fue diferente. Su nombre fue Belsasar. El papá de Belsasar, Nabonido, estaba fuera del reino, tratando de defender al reino de todos los demás reinos que procuraban atacarlo. Se le había dejado a Belsasar en cargo y era el segundo del reino, y en ese momento le decían rey. Sin embargo, él tuvo una fiesta, y la razón de tenerla es porque todos estaban rodeando a los babilónicos, los medos y los persas, tratando de conquistar a la ciudad. Sus paredes eran tan masivas que el rey joven menospreció la amenaza. Ellos no pueden entrar. Así que tuvieron una gran fiesta. Dice, bueno, tenemos suficientes alimentos como para aguantar un sitio de unos 20 años. Saben que la guerra es muy caro para tener una guerra. Y cuando uno sitia una ciudad, mientras más pueden aguantar, si no puedes conquistar la capital, no puedes alimentar a tu ejército para siempre. Jerusalén fue sitiada durante 2 años con Nabucodonosor antes de caer. Masada, en Israel, fue sitiado por 3 años por los romanos y tuvieron alimentos suficientes como para aguantar el sitio. Y los judíos tiraban los alimentos por los muros para mostrarles que no tenían miedo. 3 años para construir una rampa para poder dominar. Muchos ejércitos han fallado porque no han podido aguantar el sitio por la economía. El rey dijo, bueno, se te van a acabar los recursos antes que nosotros. Tenemos suficiente agua que viene, tenemos alimentos y tenemos el tamaño de la ciudad. Por eso tuvieron una fiesta y el rey se dispuso a beber en la fiesta.
Y luego, para mostrar que su rey era más poderoso que todos los demás, los ídolos que él adoraba, dice, ¿acaso no tenemos tantas vasijas hermosas de Jerusalén? Quiero beber de esas vasijas y quiero brindar a mi Dios utilizando las copas de Jehová. Estaba burlándose del Dios de la Biblia y por eso pidió a sus siervos que trajeran las vasijas del templo de Salomón y se dispuso a utilizarla para verter vino y beber y brindarle a su Dios, burlándose al Dios de los cielos. Y en medio de su fiesta, de repente, una mano sin sangre apareció. Una mano tremenda, grande, en una pared vacía, y se dispuso a escribir en unas letras que no se entendían, quemando las letras en las paredes. Y todo el mundo se congeló, se puso miedo. Tuvo tanto miedo, dice la Biblia, que le chocaban las rodillas. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo como para que te choquen las rodillas? La primera vez que yo prediqué, así estaba, y me sudaban las manos, estaba aterrado. Y él nuevamente llamó a todos los sabios. Faraón también llamó a sus sabios, pero no parecían tan sabios, y sus sabios no sabían lo que significaba. Pero la reina, estos muchos años después de Nabucodonosor, sigue con vida. Daniel, aunque es anciano, ha estado en el reino durante casi 70 años. Tal vez tenga 90 años de edad, pero está fuerte y saludable. Y la reina dice, mira, allí hay un hombre que nunca hubo un misterio demasiado grande para él. Él lo llamaron a la fiesta, él no había ido a la fiesta. Y el reino le dijo, mira, te voy a ser tercero en mi reino si me dices lo que dice este escrito. Mira, yo sé lo que dice, pero tú te puedes quedar con tus regalos. Y Daniel, un anciano, fue invitado. Entonces él dice, el escrito dice, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Has escuchado esta expresión antes? Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, así se te está juzgando, y fuiste hallado falto. Quedas corto, vas a fallar en el juicio, es decir. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas, que están fuera de los muros. Y en ese momento que Daniel estuvo allí, Ciro, fuera del muro, había hecho algo brillante. Sin que lo supiera el rey de Babilonia, bastante arriba del río, había un fondo del lago seco, y cavaron una zanja desde el río Éufrates hasta el lago, y en el momento adecuado vertieron todo el agua del río Éufrates y empezó a llegar hasta este lago. El nivel del río, donde pasaba por debajo de los muros de Babilonia, bajó, y como era de noche, el ejército pasó por debajo de los muros, y los soldados que estaban adentro no estaban seguros de lo que había pasado. Y aquí es algo que dice un artista. Algunos de los soldados estaban bebiendo, o a través de alguna traición, que hicieron alguna conspiración, dejaron abiertos los muros del muro interior. Y como pasaron por debajo, entraron por los muros. Esa misma noche penetraron la ciudad y mataron a Belsasar. Él es el rey, y Belsasar era el nombre de babilónico de Daniel. Sin embargo, esta es la profecía. Escuchen bien. Voy a leerles una profecía que fue escrita por Isaías, el profeta, y sabemos por los rollos del Mar Muerto que Isaías lo escribió 150 años antes de que haya sucedido. Y veamos lo que dice Isaías 45. Así dice Jehová al ungido, a Ciro, y lo nombra 150 años antes de haber nacido. Al ungido, a Ciro, al cual tomé por la mano derecha para sujetar a naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Y cuando dice desatar los lomos de reyes, eso significa que los huesos se le mueven, por eso estaba temblando el rey. Y esto es exactamente lo que sucedió. Ciro, el general, entró, conquistaron el reino. Y podemos ir al Museo Británico y podemos ver el cilindro de Ciro. Y yo lo he logrado ver. Y adentro del cilindro, en cuneiforme, lo han traducido. Ahí Ciro habla acerca de la conquista de Babilonia, y yo creo que también se menciona a Jerusalén, porque luego suelta a los judíos para que regresen a su tierra. Y ahora, la cabeza de oro pasa de Nabucodonosor a los reinos de Medo-Persa. Y esto sucede aproximadamente 539 a.C. Y el reino de los persas era muy poderoso y duró del 539 hasta el 331 a.C. Su capital fue Persépolis.
y su moneda circulante fue la plata, algo tan apropiado que fueron representados por los brazos de plata, Babilonia, a los medo-persas, y tuvieron un reino vasto. Sin embargo, la plata no tiene tanto valor como el oro, duraron más tiempo, pero no tuvieron la misma gloria que tuvo Babilonia. Debemos seguir adelante, hay mucho que cubrir y espero que lean Daniel 2 al llegar a casa, que lo lean completamente. Número 8. ¿Qué metal puede representar al rey que siguió a los medo-persas? Y dice ahí en Daniel, un tercer reino de bronce. Aunque decimos bronce, tiene un poquito de estaño y es la palabra que se usaba antes como latón, pero al pulirlo se veía igual. Y dominará a toda la tierra. Y dice Daniel, esto va a tener un territorio más vasto que los persas. ¿Y cuál fue el que viene después de los persas? Fue el reino de Grecia. ¿Cuántos han oído hablar acerca de un gobernante macedonio que se llama Alejandro, conocido mejor como Alejandro el Magno? Él conquistó a los persas y en 331 y rápidamente en sus batallas con Daríos y luego en 11 años él pasó por todo el país y no solo tomó el territorio de Persia, sino también fue a los elementos de la India y por Afganistán. Y Alejandro era fenomenal. Y a los 21 años él ya había conquistado a Egipto. Y es fenomenal ver cómo había marchado con todos sus ejércitos. ¿Y de qué creen que fue hecho su armamento? Se le llamaban los soldados de bronce y tenían las espadas de bronce también. Y creo que tengo un cuadro de cómo son sus yelmos. Los yelmos de bronce. El reino de Alejandro duró un poquito más que los de los persas y cada uno de los reinados dura un poquito más, pero los metales no tienen el mismo valor. Estos fueron los soldados de bronce. Y hay una cita de un historiador, Arian se llama, de la Biblioteca Histórica, libro 16, capítulo 12, y es lo que dice del reinado de Alejandro Grande. Estoy convencido de que no hubo nación o pueblo en aquel tiempo donde no llegara su nombre. Pareciera haber una mano divina que residiera tanto sobre su nacimiento y sus acciones. Pareciera que hubiese una mano divina que lo protegía donde iba. Y a pesar de que Alejandro Grande podría conquistar gran parte del mundo, no se conquistó a sí mismo y realmente murió en Babilonia, justo antes de los 33 años de edad. Es más, cuando estaba en su lecho de muerte y no saben si alguien lo había envenenado o si fue una fiebre. Otros dicen que pudo haber sido malaria o alguna otra enfermedad que haya tenido previo a la enfermedad. Pudo haber sido envenenamiento de alcohol y estaba a media conciencia y su esposa le hizo la pregunta. Su hijo era muy joven. ¿Quién va a reinar si tú mueres? Y él dijo, el más fuerte. Y es exactamente lo que sucedió. Su reinado fue dividido en 4 partes y sus generales pelearon unos con otros, pero el reinado de Grecia duró varios centenares de años y eso fue en el tiempo de 331 hasta el 168 a.C. ¿Y qué es lo que creen que sucedió el siguiente año? Si vemos la pregunta número 9, y creo que algunos podrían adivinar qué es lo que sucedió después. ¿Qué metal representa el cuarto reino? Mira, ni siquiera lo he puesto, pero ya lo saben. Daniel 2:40, y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro. Así como el hierro puede dominar los demás metales, y era el más fuerte de aquel tiempo, no tenían el acero que tenemos hoy día. Pero uno puede tomar una espada romana hecha de hierro y con esa podías romper una espada de bronce de los griegos. ¿Y se acuerdan cuando David agarró a Goliat, le tomó la espada de Goliat y cuando finalmente él fue a la batalla, pidió la espada de Goliat? Los filisteos sabían cómo trabajar el hierro y David quería pelear con la espada de Goliat porque era de hierro. Podía romper las espadas de tantos otros enemigos.
Sin embargo, fue el tiempo de la monarquía de hierro de Roma que nació Jesús. Fueron esos soldados romanos que fueron con sus espadas para matar a los bebés. Y fue una lanza de hierro la que clavó el lado de Jesús. Y tal vez los clavos también fueron de hierro. Y el Roma fue un imperio de hierro. Y así como los persas duraron un poco más que los babilonios y los griegos un poquito más que los persas, los romanos duraron un poco más que los griegos. Nos dice lo que sucedió a través de la historia. Muchos conocen la historia de los romanos. Número 10. ¿Qué sucedería después de la caída del Imperio Romano? Vemos en Daniel 2, 41 y 42. Nos dice, el reino será dividido. Así como los dedos de los pies, que eran parte de hierro y parte de barro, así también el reino será partemente fuerte y parte débil. Y así como se expandió Roma, quisieron abarcar un territorio tan grande que llegó la decadencia y se derrumbó el reino. Y todos hemos escuchado acerca de Nerón, que actuaba irresponsablemente cuando se quemaba el imperio. Escuchamos acerca de las orgías y los juegos en el Coliseo. Y en el tiempo de Augusto César estaban más ocupados con la moral y las familias. Y después de este tiempo hubo algunos Césares militares, y después de ellos llegaron algunos gobernadores inmorales en Roma y proliferó la decadencia, y los demás imperios vieron la oportunidad. Del norte llegaron los bárbaros, y Aníbal llegó también del norte, pero Aníbal llegó antes. Y los romanos estaban bajo ataque continuo. Y finalmente se dividió el reino. Y de paso, quiero compartir algo con ustedes esta noche. Si leen en la historia de Edward Gibbons, la historia y decadencia de la caída del Imperio Romano, y al ver los 5 componentes que contribuyeron a la caída de Roma, vemos algunas de las cosas que suceden similares en el mundo occidental hoy. Hay 5 razones por la caída. Número 1, la socavación de la dignidad y la santidad del hogar. Número 2, el aumento de los impuestos y el gastar dinero público para circos y pan. Y número 3, él lo escribió hace mucho tiempo, una manía desmedida por el placer, donde los deportes se convertían cada vez más excitantes y brutales. Y número 4, el construir armamento, cuando el verdadero enemigo fue la decadencia de las personas. Y número 5, el decaimiento de la religión, donde la fe se desvanece y se convierte en una mera forma. Y Philip Myers, en su libro Surgimiento y Caída de Roma, en su libro dice, desde el principio, el teatro fue craso e inmoral. Fue una de las agencias principales para la socavación de la vida moral romana. Tan absortos estaban las personas en las representaciones indecentes en la plataforma que se olvidaron de la vida real. Es difícil imaginarse que los romanos habían estado tan absortos en sus medios en aquel tiempo. Todos estaban viviendo de semana en semana para ver lo que iba a ver en el teatro, y ni siquiera se preocupaba por las realidades de la vida. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahora? Y no tenían 150 canales como tenemos hoy. Dijimos, wow. Muy bien, regresando al estudio. Todos sabemos que Roma empezó a desintegrarse gradualmente, y lo que una vez fue un imperio vasto y poderoso se desbarató en 10 reinos, y esos 10 reinos, algunos de los nombres antiguos, y voy a darles el equivalente moderno, los Alemaní, que fueron los alemanes, y sé que los hispanos lo pueden entender. Los alemanes son alemanes. Y luego tenemos a los francos, que son los franceses, los borgoñón, que son los que viven en Suiza, los suebios, que son de Portugal, los lombardos, que vienen de Italia, visigodos, que es España, anglosajones, Inglaterra, y luego cuando se dividieron por primera vez eran los vándalos, que eran los vándalos, que ellos destruían muchas de las estatuas de Roma, los vándalos, érulos y los trogodos, y el Imperio Romano se dividió en 10 partes.
Y después de eso se ha dividido en más partes. Y esto ya nos hace llegar al final de esta imagen. Hemos llegado hasta los pies, y que es no solo de hierro, sino de hierro y qué, y barro. ¿Y de qué fue hecho el hombre en el principio? ¿De barro? Es interesante. Uno de los edificios de concreto más antiguos está en Roma y es el Panteón. ¿Y no sabes de qué está hecho el concreto moderno? Es barro y varillas de hierro. ¿Y sabes cuál es el material principal para la construcción hoy? Es concreto. Debieras ir a China. Hay tanto polvo del concreto por allá. Y ahí tienen muchas grúas. Y eso le llaman las aves nacionales en China. Nunca he visto tanta construcción como en China, pero estamos viviendo en el tiempo del concreto. Número 11. ¿Estos reinos lograrán unirse otra vez? La respuesta dice, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No podrían unirse aunque lo intentaran. Es más, en un momento estaban tan desesperados que la reina Victoria tuvo uno de los reinados más largos y prósperos. Tuvo 40 hijos y nietos. Y al final de su reinado estaba relacionado con cada uno de los líderes de Europa a través del matrimonio. Trataron de volver a forjar y reconstruir esa confederación que tuvo Roma por medio del matrimonio, pero no duró. Es más, vean la historia. Tenemos desde Luis XIV hasta Carlomagno y Napoleón y Kaiser Wilhelm y Adolfo Hitler, todos tratando de... ¿Sabes lo que significa Kaiser en alemán? César. El zar, Shah, ¿qué significa en ruso? César. Todos trataban de volver a conseguir el poder de los césares, pero la Biblia dice que no se podrán unir unos a otros. Y creo que Adolfo Hitler tuvo una secretaria cristiana y cuando se enteró del plan le dijo, me disculpas, mi Führer, esto no va a funcionar. ¿Y por qué no? La Biblia dice que no va a funcionar en el libro de Daniel. Bueno, vamos a cambiar la Biblia, dice él. Y no funcionó demasiado bien para él. El número 12. ¿Quién establecerá el reino final? Y estamos llegando al lugar donde entra la piedra. Daniel 2:44. ¿Qué es lo que nos dice el profeta? Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo, no nos confundamos con los reyes, los dioses de Nabucodonosor. El Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido. Jesús viene pronto. Y ese es el siguiente reino. Número 13. ¿Qué hace la piedra a los otros reinos mundiales? Y dice, Daniel 2, 34 y 35, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies, de hierro y barro cocido, y los que desmenuzó. Así que todo esto que tiene que ver con la adoración, ¿sabían que el tema principal de la Biblia es adoración? Y la Biblia nos dice que no hagamos una imagen. Y pues, ¿cuántos de ustedes que llegaron aquí vieron la imagen y pensaron que era una fiesta de Halloween? Yo miré por la ventana del hotel y vi que estaban tomando fotografías aquí por el modelo babilónico. La Biblia no dice que no nos hagamos solamente un modelo y dice que no lo hagamos y que nos inclinemos a ellos. Y ellos adoraban ídolos. La única piedra que realmente fue cortada sin la mano humana fueron los 10 mandamientos. Dios labró esos 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Y luego Moisés los rompió y tuvo que volver a hacerlo. Él lo rompió, lo convirtió en pedazos. ¿Y qué pasó con la piedra? Esa piedra que golpeó a la imagen llegó a ser una montaña, y el reino de Dios es referida como una montaña de Dios. Y Babilonia está en una planicie, y la montaña de Dios está ahí, Jerusalén está allí, y llenó la tierra entera. Y la Biblia dice que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como el agua al mar. Dice, bienaventurados los mansos, porque van a heredar la tierra. Esto no está hablando acerca de algo que pasó en el pasado.
Estamos viviendo en esta época de barro y de hierro, y la siguiente cosa que va a suceder es la segunda venida de Cristo. Imagínate el rostro de Nabucodonosor cuando vea a Jesús venir, después de haber escuchado qué dijo Nabucodonosor acerca del Señor. Lo puedes leer en Daniel capítulo 2, versículo 47. Y el rey le dijo a Daniel: ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses. No es solamente otro Dios, es el Dios, es lo que dice Nabucodonosor, y el Señor de los reyes, y el que revela. Y ahí está la palabra otra vez, de los misterios. Más adelante, Nabucodonosor quería adorar a Daniel y le quería dar tantos diferentes regalos y lo quiso ser líder de todos los sabios, y fue un asunto inteligente. Pero Daniel le dijo: el sueño es certero y su interpretación también. Dios nos está dando un mapa de la historia, y es por eso que es tan popular este libro. Podemos mirar a través de toda la historia y sabemos que Daniel lo escribió antes que sucedieran. Todo lo que ha sucedido con estos imperios mundiales, que representa la cabeza de oro, Babilonia, que vino y se fue. Más valor, no duró tanto como el siguiente. Medo-Persia, la plata, ¿verdad? Cayeron ante los griegos, y todos estos ocuparon a Israel, si lo sabían. Babilonia ocuparon Israel, y también los medos y los Roma, y después de eso se dividieron. Y en el tiempo de Jesús, el reino salió a todas partes. ¿Por qué? Porque se destruyó Jerusalén. El cristianismo es espiritual ante Jesús, y luego tenemos el imperio romano. Pablo murió en Roma. El evangelio va a través de todo el mundo, y el último reino se refiere al mundo entero. Esa piedra que iba a venir se llama la roca de la eternidad, es Jesús. Lo siguiente que va a suceder en esta visión es la venida de Jesús. Estas son profecías interesantes, pero quiero ser honesto con ustedes. Nosotros no hacemos estos seminarios solamente para ser sensacionalistas y que la gente quede anonadada con el poder de la profecía. Toda la profecía es redentora, pero si conocemos todo esto y no conocemos a Jesús, no nos sirve de nada. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. La razón por la que Dios nos da esta profecía es para que sepamos que a Dios no lo sorprende la historia. Hay un plan para tu vida. Él no va a activar ni movilizar este plan hasta que tú le des tu corazón. Y es algo que tú tienes que hacer. Quiere que encuentres esa paz. Quiere que tengas ese descanso. ¿Lo has hallado? ¿Tienes esa paz? ¿Eres parte del reino de Dios? Si Él reina en tu corazón ahora, no te preocupes por la siguiente fase de esta visión. ¿No dices amén? Quiero que ores al respecto, y ahora que salga John, él va a cantar para nosotros y vamos a terminar con una oración. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that He for me did plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My faith is resting on the Word, the precious Word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. It
Amén. Muchas gracias, John y Kelly. Qué hermoso. Amigos, esto es el puro comienzo. Hay tanto más que van a aprender que va a transformar tu vida. Es sorprendente para mí que la gente no encuentra mayor interés en el estudio de las profecías que Dios nos ha dado para decirnos que hay un plan. Dios tiene un plan para ti. La Biblia dice que Él está en todas partes. Él es todopoderoso y nos ama tanto que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. La mayoría de las profecías se entienden mejor mirando hacia atrás. Dice Jesús, cuando estas cosas sucedan, entonces creeréis. Él quiere que miremos hacia atrás y digamos, vaya, realmente Dios sabe lo que sucede. Y esta es solamente una pequeña profecía de las que vamos a compartir con ustedes. En la medida que continuemos los estudios, miraremos hacia el frente. Quiero que hagan planes de venir. Y estoy totalmente sincero. Y les digo de todo corazón, de tantas cosas que podrías estar haciendo en estas siguientes semanas, estando aquí. Esta es la que realmente puede hacer una diferencia eterna para tu vida y también mejorar tu vida el aquí y el ahora. Porque si yo lo que digo es verdad, no hay otra cosa más importante. Este mundo no durará mucho más tiempo y Jesús vendrá como yo lo creo. Y dime, si estar listo para su venida y hacer lo que Él quiere que hagamos en el intermedio, ¿qué más importante puede haber que esto? Dios tiene un plan para nosotros y creemos que o estás viendo por internet o por televisión o porque Dios te ha traído en forma divina aquí en esta noche. Quiero orar contigo. Padre Celestial, gracias por tu presencia aquí, por traernos y estar juntos para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno y en la medida que nos unamos para buscar primero tu reino, te ruego que te reveles a ti mismo y que las palabras cobren vida y que tus ángeles estén a nuestro alrededor y todas las personas que están viendo que seamos transformados. Tú has prometido que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Si buscamos, hallaremos. Honra tu promesa y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.